verle en la casa del Señor. Y como mi hermana decía, si nosotros nos gozamos, cuánto más el Señor se goza al ver nuestro esfuerzo, nuestro anhelo de buscar su rostro, su presencia. Así que gracias a Dios de hoy por este hermoso privilegio que me da de poder compartir su palabra, ¿verdad?, con ustedes, y mi hermano Cristian, que puso en mí su confianza. Gracias al Señor por todo, ¿verdad? Así que les invito a que vayan conmigo al libro de Nehemías en su capítulo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Nehemías capítulo 1, vamos a leer unos versos en esa poderosa palabra. Gloria sea al nombre del Señor. Nehemías capítulo 1. Aleluya. Cuando usted lo tenga, diga amén. Un poderoso amén. Aleluya. Gloria sea al Santo de Israel. Nehemías capítulo 1. Vamos a leer del verso del 1 al 4. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Y su iglesia dice, amén. Y su iglesia dice, amén. Leamos. Palabra de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Delante de quién? Del Dios de los cielos. Puede sentarse. Ahí narrando Nehemías, ¿verdad? En ese primer capítulo y todo el libro de Nehemías, el tema que traigo a compartir es tiempo de reconstruir. Ese es el tema que traigo a compartir en esta preciosa tarde. Pero no puedo comenzar, ¿verdad? O no quisiera comenzar con estos versos sin antes hablarle un poco de el trasfondo histórico de estos versos. Alabado sea el nombre del Señor. Sabemos que se refiere a la nación de Israel, aleluya. Pero el Señor ya había profetizado un cautiverio por parte o a través de la voz del profeta Jeremías. Eso lo encontramos en Jeremías capítulo 25 verso 11. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ese es el cautiverio que el Señor había profetizado para la nación de Israel un tiempo antes, ¿verdad? Por medio de Jeremías. También la historia nos relata la destrucción de Jerusalén. Ahí mismo en Jeremías capítulo 52, 14 dice, y todo el ejército de los caldeos que venían con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero como nuestro Dios es fiel a sus promesas y cumple su palabra, también profetizó, ¿verdad?, que después de un tiempo, o sea, 70 años de cautiverio, Él profetizó también a través de Jeremías que ese pueblo que iba a caer en cautividad, ellos iban a regresar a la ciudad. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso también lo encontramos en Jeremías 29:14, que dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Bendito sea el nombre del Señor. Y es ahí, ¿verdad?, donde vamos a comenzar este hermoso tema que el Señor me regaló. Porque cuando el Señor profetiza que iba a venir la destrucción para Jerusalén, ¿verdad?, también profetiza que las murallas iban a ser
cuando el pueblo de Israel iba a ser cautivo por el rey Nabucodonosor. Alabado sea el nombre del Señor. Nabucodonosor destruyó aquella ciudad, la dejó en ruinas, destruyó los muros, las puertas, o sea, era un caos total. Ese era Jerusalén, aleluya. Pero también él había dicho que ese remanente lo iba a traer de regreso a aquella ciudad que había sido destruida por amor a su nombre, por cumplir su promesa. Y ahí es donde empezaron a llegar de regreso tres grupos. Tres grupos regresaron del exilio a Jerusalén. Uno liderado por Zorobabel y Josué. Eso está en Esdras capítulo 1 verso 6. Y el segundo grupo liderado por Esdras. El libro de Esdras del 7 al 10. Ahí se encuentra, ¿verdad?, detallada la historia de estos grupos que regresaron del cautiverio de Babilonia hacia Jerusalén. Ahora el tercer grupo fue liderado por Nehemías. Y es a donde en esta noche vamos a tratar de meditar y vamos a extraer, ¿verdad?, esa enseñanza espiritual que Dios quiere plasmar en nuestros corazones, porque ese es el propósito del Señor, vez tras vez enviar el mensaje de su palabra para edificar al pueblo de Dios, para edificarlo, para advertirle, para poder enseñarle una y otra vez los preceptos, los mandamientos, el deseo de la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. Nehemías, aleluya. Nehemías es el que termina con la restauración del remanente que regresó de Babilonia. Quiero detallar o quiero explicar que exilio, de donde ellos venían, era el castigo que Dios le daba al pueblo por su desobediencia. Porque Dios le habló al pueblo antes de llegar a ser cautivo. Le habló por diferentes profetas. Y por ellos no escuchar la voz de Dios, por entregarse a la idolatría, por entregarse al pecado, ¿verdad? Ellos pusieron distanciamiento entre él y el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Por causa de la desobediencia, el pueblo se encontró en cautiverio, porque violentó no solo una vez los mandamientos que Dios le había dado. Nehemías significa Jehová consuela o Jehová conforta. Alabado sea el nombre del Señor. Y al referirnos a Jeremías, hablamos que Nehemías era un copero, era una persona que desempeñaba un oficio de copero delante del rey Artajerjes. Ahí en Nehemías lo podemos encontrar. Era un trabajo o un servicio de mucha responsabilidad. Era un trabajo de mucha confianza, puesto que el trabajo de Nehemías era probar el vino antes de servírselo al rey, porque estaban en tiempos de guerra, podían envenenar el vino y matar al rey. Nehemías era el que antes de servir al rey probaba aquel vino, para así saber si no estaba envenenado. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios sabe cuidar a los suyos. Y verdad, y Nehemías funcionaba. Esa era la responsabilidad de Nehemías. Y por su alta responsabilidad y confianza, también ellos eran como consejeros del rey, porque estaban siempre allí en el trono, siempre estaban ahí cerca de los reyes. Esa era la función de Nehemías. Nehemías, podemos decir, un líder que Dios usó para restaurar o reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. Es tiempo de reconstruir, es lo que Dios quiere decirnos en esta noche. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de sacar aquellas cosas que no son agradables delante del Señor. Es tiempo de decirle no al pecado, a la inmundicia, como predicaba nuestro hermano a través del libro de Crónicas. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Reconstruir es reparar. Es volver a construir una cosa que ha sido dañada, deteriorada. Generalmente, ¿verdad?, los edificios los renuevan. Eso es reconstruir.
nuestra vida que aún continúan dañadas. Bendito sea el nombre del Señor. Él quiere reconstruir esas áreas. Alabado sea el nombre del Señor. Y el relato comienza. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Alabe el nombre del Señor en esta hora. Gloria a Dios. Nehemías escribe este relato. El mes de Quisleo era entre noviembre y diciembre. El relato dice que él recibe como una comitiva. Uno de ellos era su hermano carnal, Hanani, era su hermano carnal. Junto con otros varones de Judá, llega a Susa, capital del reino, donde Nehemías los recibe. Bendito sea el nombre del Señor. Igual que nosotros podemos recibir una visita. Pero lo interesante o lo que me ha llamado la atención de esta visita que tuvo Nehemías, que lo primero que él le pregunta por los judíos que habían escapado, que habían quedado del cautiverio. Esa es lo primero. Creo que le dijo: hermano, ¿cómo estás? Pero dime cómo están mis hermanos allá en Jerusalén. Y por Jerusalén. Primero le interesa cómo está cada uno, puede ser su familia, porque si dice uno de sus hermanos, lógicamente era porque tenía más allá en Jerusalén. Y también por los demás que estaban en Jerusalén y por la ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mira la respuesta que recibe Nehemías. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Es lo primero que le contestan. Nehemías le dice: ¿cómo están todos allá en Jerusalén? Ellos están en gran aflicción, en oprobio, están en una adversidad total, en una escasez. Si nosotros hemos leído el libro de Nehemías, sabemos a qué se estaban refiriendo aquellos que le estaban informando a Nehemías la condición en que se encontraba el pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y además le dice: y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El muro de Jerusalén estaba destruido, no había nada. Y Nehemías sabía que la condición emocional, la condición física, podemos decir, la condición espiritual, la condición moral, estaba caída del pueblo de Dios. Y estaba desprotegida la ciudad. Bendito sea el nombre del Señor, puesto que los muros estaban derribados. Nadie los había reconstruido. Nadie había puesto interés en la reconstrucción de aquellos muros, de aquellas puertas importantes. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa es la respuesta que Nehemías, ¿verdad?, recibe. Anoche el hermano, ¿verdad?, él predicaba que el rey Ezequías abrió las puertas ¿de dónde? Del templo. Ese mismo templo se encontraba en Jerusalén. Es el mismo templo que las puertas fueron abiertas, pero por la desobediencia fueron derribadas todas sus murallas, todas sus puertas. Eso lo podemos también ver ahí mismo en el relato, en el verso 7 y 8. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis,
yo os dispersaré por los pueblos. Ahí Nehemías en una oración lo dice, pero ahí podemos ver el motivo. Usted lo ha leído, el motivo por qué aquellas murallas estaban destruidas. Alabado sea el nombre del Señor. Así muchas veces se encuentra la muralla espiritual de nuestra vida, dañada, deteriorada, está caída, y no hacemos nada por nosotros restaurar esas murallas. Alabado sea el nombre del Señor. La muralla para el pueblo de Israel era protección. La importancia que Nehemías tenía, o al preocuparse por eso, era porque él sabía que Israel, el templo de Israel o Jerusalén, era tipo de adoración. No se estaba adorando al Señor. Era necesario un actuar de inmediato, porque Jerusalén representa adoración para el pueblo judío. Y esas murallas estaban caídas, destrozadas. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que actuar en el instante para poder buscar la dirección del Señor, para que volvamos nosotros a reconstruir muchas áreas de nuestra vida espiritual, para poder nosotros, ¿verdad?, ser también edificadores, restauradores, así como lo hizo Nehemías. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La preocupación de Nehemías, ¿verdad?, frente a aquella noticia que había recibido. Dice el verso 4: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mire la reacción de Nehemías ante aquella noticia, porque no era una noticia fácil recibir, que él estaba recibiendo. En Jerusalén había un caos total, pero la reacción de Nehemías al escuchar aquellas palabras, digo, mis hermanos están siendo afectados. Dice que fue tan fuerte la noticia que él recibió que él no pudo sostenerse. Él se sentó. Así es. Él se sentó. Se sentó, hermano, porque no pudo sostenerse en pie. Al recibir aquella noticia de sus hermanos que estaban en oprobio, el libro de Nehemías dice que los más ricos se aprovechaban de los más pobres, que muchos habían empeñado aún a sus propios hijos. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, emocionalmente había que actuar. Por eso la preocupación de Nehemías al recibir esta noticia, dice: lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Para mí es una actitud muy admirable lo que Nehemías hizo al recibir aquella noticia. Para mí eso significa un hombre humilde, un hombre que se humilló, un hombre que sintió el dolor y la tristeza profunda al recibir aquella noticia. Un hombre que buscó la dirección de Dios. Un hombre que intercedió por su pueblo para alcanzar misericordia. Y un hombre obediente. Él no se quedó como muchas veces nosotros nos quedamos con los brazos cruzados al recibir una noticia
Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es la admiración que tengo con este varón cuando yo leía esta escritura. Muchas veces decimos que nuestro Señor Jesucristo es demasiado alto para poder imitarlo, pero Él era un hombre común como usted y yo, que en cautiverio, porque allá en Medo Persa, en Susa, capital del reino, Él no es que estaba gozando de todo con libertad. Sí tenía libertad, pero Él tenía una posición de responsabilidad. Igual que cada uno de nosotros tenemos una posición de responsabilidad, sea dentro o fuera de la iglesia, como padres, como trabajadores de una empresa, como líderes. Nehemías es un líder, se le es conocido como el reformador. Alabado sea el nombre del Señor. Y no es que yo me invente o me agarre, le voy a dar duro a los líderes de este tiempo, no. Ese no es mi trabajo, porque es la palabra que habla. Y cuando Dios nos manda a hablar algo, tenemos que hablarlo. Y la iglesia necesita hombres y mujeres que han sido llamados para liderazgo, pero con corazones sensibles, corazones dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Porque yo lo puedo decir, yo la hago, pero en el momento, como Nehemías recibe esa noticia, lo iremos a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que tener un corazón sensible, amados hermanos, y eso es lo que Dios quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando hablamos de necesidad, no solo es dinero, y ese es el error generalmente del ser humano, que cuando decimos el hermano, mi primo, mi hermana, mi vecino, aquella persona que no conozco está pasando una necesidad, es que quiere la bolsa mía. No, hermano, hay muchos tipos de necesidades. Hay muchos tipos de necesidades y más. Espiritualmente, mi amado hermano, emocionalmente, hay personas heridas por líderes que no han sido dirigentes delante del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y si hablamos de líderes, pueden ser pastores, diáconos, todos aquellos, yo misma, hombres y mujeres que enseñamos la palabra sin responsabilidad, sin preparación. Tenemos la Biblia completa, pero no tenemos el tiempo de dedicación para poder venir y presentar un mensaje que edifique al pueblo, que sacuda así toda nuestra estructura, para que ya no deseemos aquellas cosas que no son buenas delante del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted se para aquí a predicar o a enseñar su palabra, usted tiene una responsabilidad como Nehemías la tuvo. Yo tengo una responsabilidad como Nehemías la tuvo, de enseñar con precisión la palabra de Dios, de enseñar con denuedo. Pero ¿qué denuedo vamos a tener si no le buscamos? Como decía nuestro hermano, si no nos consagramos, si no tenemos una intimidad con el Señor, que si yo ore 5 minutos es suficiente. 5 minutos todos los días es más que suficiente. No, mi amado hermano, Nehemías, con esa reacción que tuvo, nos dejó bien claro que ahí había consagración, que ahí había búsqueda del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y por consiguiente, no hay una consagración continua, constante. No hay una búsqueda continua, constante. Nuestra relación va a ser diferente a la que tuvo Nehemías. Por eso es necesario que los muros sean reconstruidos a la manera de Dios, no a la manera mía o a la manera de que alguien que no tuvo diligencia para prepararse me lo ha enseñado. Tenemos libre acceso a la palabra de Dios. En el antiguo pacto, el mismo hermano Cristian leía anoche y decía que
No buscaron a las naciones paganas para limpiar y sacar la inmundicia del templo. Buscaron a quienes, a los sacerdotes y a los levitas. La palabra del Señor dice que nosotros hemos sido llamados ¿qué? ¿Quiénes somos los encargados de sacar la inmundicia? Usted y yo. Y tenemos que hacerlo. Porque si no, no va a haber arrebatamiento para usted ni para mí, sino una condenación eterna. Una conciencia que nos va a matar si no nos arreglamos. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Necesitamos reaccionar como Nehemías reaccionó. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, delante del Dios de los cielos. No buscó a nadie más, pero este era un líder eficaz con responsabilidad. Y es lo que Dios está demandando en estos últimos tiempos, mi amado hermano. Es lo que Dios está demandando de la iglesia de Cristo. Aleluya. Fueron 3 grupos de exiliados que llegaron a Jerusalén. Fue un remanente, y un remanente es algo pequeño. No piense usted que si toda la iglesia que está aquí está buscando continuamente el rostro del Señor, pero lo que Dios quiere es que nos levantemos, cada uno de nosotros, no importando si aquel lo hace o si el líder lo hace o no lo hace. Esto es individual. Vuelvo a repetir las mismas palabras de mi hermano anoche. Esto es individual, mi amado hermano. Esto es usted y Dios. Esto soy yo y Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos reconstruir esas murallas, ese cerco de protección, de la oración, del ayuno como Nehemías, de la dirección, de buscar la dirección antes de movernos a llevar a cabo algo. Nehemías no se fue a decirle, oh pobrecito, pobrecito sí, ay a Dios que los ayude, no. Nehemías no hizo en ningún momento eso. Alabado sea el nombre del Señor. Él actuó, pero actuó sabiamente, con sabiduría. Él sabía dónde recurrir. Así nosotros, cuando estamos buscando esa consagración con el Señor, buscando esa guianza del Espíritu Santo, cuando recibimos noticias, vamos a saber a dónde ir. Vamos a acudir a aquel que le puede ayudar, que se llama Jehová Dios de los ejércitos, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu. Yo sé que hay hombres y hay mujeres guiados por Dios, pero primeramente lo que usted y yo tenemos que hacer es ir al que todo lo conoce, al que tiene el panorama completo de su vida, de la vida de sus hijos y de la mía. Es a él que tenemos que ir a presentar todas las cosas en ayuno, en oración, en duelo. Duelo era un dolor profundo, como cuando alguien se muere. Eso sentía el corazón de Nehemías, porque estaba sensibilizado a la necesidad de su pueblo. Y asimismo nosotros tenemos que hacer lo mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Acompáñame al capítulo 2, versos 16, 17 y 18. Y no sabían los oficiales a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego.
venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías les hace un llamado a la reconstrucción. Después de que Nehemías se somete a ayuno, oración y búsqueda de dirección, yo creo que ahí en esa búsqueda Dios le da un plan a trazar a Nehemías. Él busca la dirección del Señor antes de presentarse al rey. Y cuando él se presenta al rey, él obtiene el favor del rey y le da el permiso para ir allá a su pueblo, aquellos que le necesitaban. Y estando allá en Jerusalén, les hace un llamado a ellos. Dice en el capítulo 2, relata que él, a los 3 días de haber llegado a Jerusalén, que por la noche toma unas acompañantes con él y se va por la noche. Se va a ver con sus propios ojos el deterioro en que se encontraba la ciudad de Jerusalén. Él comprueba con él mismo la necesidad que está pasando aquel pueblo. Y él dice que en los versos que hemos leído, los invita y les dice: bendito sea el nombre de Dios. Vosotros veis el mal en que estamos. Les hace una exhortación, les llama la atención. Ustedes miran cómo está Jerusalén. Está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y él les dice: venid, juntémonos. Los anima a aquellos hombres que ahí se encontraban. Eran nobles, eran sacerdotes, eran los que estaban en la ciudad, gobernadores. Y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Él les hace un llamado a la reconstrucción de los muros, porque era tan importante para el pueblo de Israel que esos muros se levantaban. Porque si los muros se levantaban, iban a salir del oprobio, iban a salir de estar en expensas del enemigo. Porque los muros de Jerusalén habían sido creados para protección del pueblo. Los muros significan bendición para el pueblo, significan seguridad, significan que ellos estaban apartados de las demás naciones paganas. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Era necesaria la reconstrucción. En el capítulo 3 habla detalladamente de puertas que fueron restauradas, porque en el principio que hemos leído habla de murallas o de muros quemados y de puertas destruidas, quemadas a fuego. El muro estaba rodeado por puertas que cada una tenía su función, tenía su desempeño, tenían valor, no estaban puestas ahí solo porque se le ocurrió ponerla. No, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Era necesaria la reconstrucción, porque era necesario volver a celebrar culto al Señor Todopoderoso. Sin muros y sin puertas, estaban sin protección, pero tampoco se podía, ¿verdad?, llevar a cabo el sacrificio. Algunas de las puertas están mencionadas ahí en el capítulo 3, pero quiero mencionar la primera puerta que fue reconstruida, que lo encontramos en el capítulo 3, verso 1. La primera puerta que fue reconstruida fue la puerta de las ovejas. Esa fue la primera. ¿Y quiénes la reconstruyeron? Los sacerdotes. Y no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote, el que una vez al año ejercía el sacrificio para expiación de los pecados, el que entraba hasta el lugar santísimo, el que llevaba a cabo el sacrificio para perdón de
el nombre del Señor. Mi hermano, el enemigo no juega, mi hermano. Si nuestra muralla, nuestros muros, la puerta de nuestro corazón está deteriorada, el enemigo va a entrar con facilidad y va a destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos. Estamos en un mundo que está patas arriba, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay leyes que se están levantando, mi hermano. Sus hijos están pequeños, el mío está adolescente. Pero si nosotros, amado hermano, no reconstruimos a la luz de la palabra del Señor nuestras murallas, nuestras puertas, nuestros hijos van a ser un objeto fácil para el enemigo, para esta cultura. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es necesario que día y día nosotros nos revisemos a la luz de la palabra de Dios y quitar conforme a la Escritura. El sumo sacerdote junto con los levitas y los sacerdotes llevaron a cabo la reconstrucción de la puerta de las ovejas, pero ellos en los rituales que llevaban a cabo tenían instrumentos consagrados, tenían vestimentas consagradas. Alabado sea el nombre del Señor, para poder ir a servir, para poder entrar al lugar santo o al lugar santísimo. La Escritura nos relata, cuando le hablaba al pueblo, que cuando el sumo sacerdote entraba a hacer el sacrificio, a él se le amarraba en la parte de abajo como unas campanitas y un cordel, porque si aquel sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo en pecado, inmediatamente moría. Y los de afuera lo alaban. Ese era el tiempo pasado. Pero cuando Cristo Jesús murió en aquella cruz del Calvario, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó y a la separación fue abolida. Pero eso no significa que nos da permiso para nosotros indignamente presentarnos delante de Dios, abusando del sacrificio de Cristo, creyendo que estamos haciendo las cosas correctas, pero en nuestro corazón sabemos que hay necesidad de reconstrucción de esas muras, de esos muros. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor en su palabra nos manda, nos deja mandamientos. Israel, ¿verdad? Por eso está aún, ustedes ven, parte de Israel que no ha reconocido al Señor Jesús como el Mesías, porque aún están en oprobio. Pero ese oprobio es espiritual. Pero Cristo vino a darnos libertad a nosotros. Cristo vino a darnos libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Nehemías, en los primeros versos, cuando va en aquella oración, él reconoce en el verso 7. Le dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Había un reconocimiento, había de parte de Nehemías. Por eso Nehemías intercedió ante el Señor. Él reconoció el pecado del pueblo. Él se arrepintió por el pueblo. Él estaba exclamando al Señor en oración. Nosotros tenemos que venir en reconocimiento delante de Dios. Tenemos que venir arrepentidos delante de Dios. Tenemos que venir humillados
Dios delante del Señor, bendito sea su nombre, para que así nosotros podamos dejar que Dios reconstruya las murallas que aún nosotros necesitamos que sean reconstruidas. Alabado sea el nombre del Señor. También quiero mencionarles la última puerta que se encuentra ahí en el capítulo 3, verso 31. La puerta del juicio. Mire qué tremendo este capítulo 3. Comienza con la puerta de las ovejas y termina con la puerta del juicio, verso 31. Alabado sea el nombre del Señor, porque usted y yo sabemos, mi amado hermano, que va a haber un juicio para nosotros los creyentes. Pablo lo relata en Corintios y dice que la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, puesto porque el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Alabado sea el nombre del Señor. El servicio que usted y yo presentemos delante de Dios va a ser probado. Ese es el juicio, el que el creyente va a ser sometido. ¿Qué cuentas le iremos a dar al Señor si es que nos vamos en el arrebatamiento? Porque los creyentes que van a rendir cuentas van a ser aquellos que van a ser arrebatados. Ellos son los que van a rendir cuentas delante del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué cuentas le vamos a dar del servicio que estamos prestando? De los dones, de los talentos que Dios ha depositado en la vida de cada uno de nosotros. Nehemías tenía una responsabilidad, tenía un trabajo frente al rey. Usted y yo tenemos responsabilidades. Aunque a veces no trabajamos, tenemos responsabilidades con nuestros hijos, con nuestro esposo. Pero eso no quita que también tenemos que ejercer los dones y los talentos que Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y si usted y yo pensamos irnos en el arrebatamiento, ¿qué cuentas le vamos a dar al Señor? ¿Qué cuentas vamos a presentar? ¿Qué cuentas? Bendito sea el nombre del Señor. La puerta del juicio para cada uno de nosotros que vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Bendito sea la gloria del Señor. Gloria sea el Santo de Israel. Aleluya. Tenemos que avanzar, mi amado hermano. Tenemos que tomar cada vez la palabra del Señor como una advertencia, como el amor de Dios manifestado a través del mensaje. Porque así como Nehemías se presentó al lugar y le dijo: vamos, ya dejen de estar haciendo lo que están haciendo, levantemos la ciudad, edifiquémosla. Así cada uno de nosotros tiene que levantarse y pedirle de todo corazón al Señor el quitar esas cosas desagradables delante del Señor. Tiene que haber consagración en nuestra vida. Tiene que haber búsqueda. Y no espere, hermano amado, que todos, el deseo mío, el deseo del pastor José, el deseo de cada uno de los que han sido llamados para llevar el rebaño de Cristo, es que todos avancemos a una sola. Pero lastimosamente eso no es así. ¿Sabe por qué? Porque no todos quieren asumir la responsabilidad. Y no se trata solamente de tomar un privilegio. No, va más allá. Nehemías es un claro ejemplo. Somos llamados a reformar aquellas cosas que necesitan ser reformadas. Este mundo necesita Nehemías, hombres que reconstruyan guiados por Dios, mujeres que consuelen al que necesita ser consolado. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie. El capítulo 8. El sacerdote Esdras
Él fue el que lideró el segundo grupo, pero él comienza a leer el libro de la ley de Moisés, porque es la única manera que nosotros vamos a poder reedificar aquellas cosas o reconstruir aquellas cosas que necesitan urgentemente ser reconstruidas. Él dedicó mucho tiempo cuando estuvo frente al pueblo para leer el libro de Moisés, para leer los mandamientos, los preceptos que tiempo atrás se les había dado. Por eso la importancia de escuchar la palabra del Señor, porque en aquel tiempo cuando el Señor nos llame, no va a haber excusa de que usted y yo no escuchamos la palabra de Dios, el mensaje de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario o es tiempo de reconstruir, mi amado hermano. Es tiempo de buscar la consagración. Es urgente que nos metamos con Dios para poder enfrentar las situaciones adversas que están por venir para este mundo. No podemos acomodarnos a los placeres de este mundo. Nehemías salió, podemos decir, de su acomodamiento que estaba ahí en el palacio. Él se sacudió por sus hermanos. Él salió de ese acomodamiento. ¿Qué necesidad tenía Nehemías de hacerlo si él estaba ahí todo tranquilo? Pero por amor a Dios, por obediencia a Dios, por amor a sus hermanos, por dolor de su pueblo, él lo hizo. Por obediencia, mi amado hermano, por amor a Dios, por amor a la obra de Cristo, tenemos que salirnos del acomodamiento en que estamos. El que se constituye amigo de este mundo, el que se hace amigo de este mundo, se constituye enemigo de Dios. La Biblia dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si usted está en luz, no debe tener ninguna comunión con el mundo, porque cuando usted le presta oído al mundo, entonces Dios no va a estar en usted. Es necesario reconstruir, es necesario volver a la palabra del Señor escrita. Es necesario reconstruir, mi amado hermano, aquellas áreas que están siendo faltas delante de Dios. Oh, mi hermano, si ahora el Señor le dijera al mundo entero que ya está por venir, le aseguro que todo el mundo se va a arrepentir. Pero eso no lo sabemos. Mire qué cosa, mi amado hermano, que Jeremías profetizó un cautiverio de 70 años y se cumplió. Nehemías profetizó, mi amado hermano, que ese remanente iba a regresar y se cumplió. La Biblia dice que un día el Señor Jesús vendrá en las nubes y nos levantará, y en las nubes estaremos con Él para siempre. Y eso se va a cumplir. No dude, mi hermano, que se va a cumplir. Pero usted y yo tenemos que estar consagrados. Tenemos que estar buscando del Señor. No tenemos que estar distraídos de las cosas de este mundo, de los afanes de este mundo. Es cierto, tenemos responsabilidades, pero Dios dejó claro que cuando un hombre y una mujer buscan su dirección, va a ver la mano bondadosa de Dios. Va a ver la mano bondadosa de Dios. La mano bondadosa de Dios que estuvo con Nehemías va a estar con nosotros siempre y cuando nos mantengamos fieles a Dios. Y la fidelidad de Dios no solo es un momento, es siempre. Es siempre. Y en medio de esos momentos difíciles, como Nehemías tuvo, nosotros veremos la bondad de Dios. No nos
Mi amado hermano, por la cosa de este mundo, no nos afanemos. Es necesario. Tenemos responsabilidades que cumplir. Pero sobre todo, tenemos una responsabilidad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo, Padre. Muchas gracias, mi Rey. Muchas gracias.